continuar lo que habíamos visto en la anterior clase, que era shock para IPS y shock para ahora para fisiopatología. Entonces, dentro del shock vamos a ver la definición. Esto por medicina interna de Bullmann-Ceci. El shock es una disfunción circulatoria aguda que da lugar a una perfusión fistular inadecuada. Es una urgencia médica que requiere un diagnóstico y una intervención rápida para evitar el colapso circulatorio, el fallo orgánico multisistémico y la muerte. De las cuatro categorías principales de shock van a ser cardiogénico, distributivo, hipovolémico y obstructivo. ¿Qué diferencias encontramos entre la definición de IPS y la definición de patología? No es lo mismo. Más venido a la otra clase. Lo digo, sin miedo. Ya van a ser mis colegas. Tienen que hablar sin miedo. Si no me dicen, pues interpreto que no saben, por si acaso. ¿No sabes? Fernando sabe. ¿Cuál es la diferencia? Reina. ¿Qué? Lisbeth. ¿Cuál es la diferencia de error que base en esta definición como tal lo considera un término agudo, por así decirlo? Entonces, que menciona todo y los demás no se El shock no puede ser crónico, por si acaso. ¿Por qué? Porque Bien, porque es lo último que va a suceder. Va a llevarnos al fallo multiorgánico y finalmente a la muerte. ¿Ya? Entonces, las diferencias que vamos a encontrar en esta definición y la otra que lo he sacado del ATLS, la de IPS era una definición del ATLS, esta se va a enfocar principalmente en las consecuencias de, ya hay solamente 4 tipos de shock. En el otro consideraba mayor cantidad. ¿Por qué? Porque a raíz de las situaciones que tenemos a partir de la parte prehospitalaria, pues lo ampliaba un poquito más la consideración. En cambio, en el Bullmann-Ceci de medicina interna, solamente va a dar estas 4 categorías principales. Ya no dice que no hay otras, sino que estas van a ser las más importantes considerando desde el tema tema hospitalario. ¿Ya? Entonces, dentro de la fisiopatología cardiovascular, vamos a ver que tenemos el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Dentro del hipovolémico, como les he enseñado a ustedes, sí, les he enseñado a ustedes, en el equilibrio ácido-base vamos a tener datos cardiovasculares importantes que va a ser la precarga, la contractibilidad cardíaca, el gasto cardíaco y la poscarga. ¿Ya? A base de estos 4 vamos a tener el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. En el caso del hipovolémico vamos a tener una disminución de la precarga, un aumento de una disminución de la precarga, un aumento de la contractibilidad cardíaca, una disminución del gasto cardíaco y un aumento de la poscarga. Es decir, ¿por qué tendríamos estas características cardiovasculares en el hipovolémico? Porque la principal etiología que vamos a tener en el hipovolémico es traumatismos, hemorragias digestivas o deshidratación severa. ¿Ya? Traumatismos, ¿por qué? ¿Por qué los traumatismos? Bien, porque la principal causa para shock hipovolémico van a ser hemorragias causadas por traumatismos. ¿Qué tipo de traumatismos entraría? El traumatismo craneoencefálico entraría dentro de esta categoría. ¿Sí o no? ¿Entra
no el TEC entra dentro de esta categoría, sí o no? ¿Ustedes han enseñado? Sangra cuando se te queda. Sangra cuando se te queda, sí o no? Bien, sí, sangra cuando se te queda. Entonces, todos los tipos de traumatismos entran en esta categoría. Ahora, ustedes que saben fisiología vascular y fisiología cardíaca, ¿por qué tendríamos una disminución de la precardia? Podría ser por la disminución de función que hay actualmente. Porque el volumen se va a alterar y esto va a causar una disminución a través de la funcionalidad vascular. Ya, por eso la precardia se va a alterar. Porque la contractibilidad cardíaca se incrementa. Bien, un sistema de compensación. Como hay una disminución del volumen y necesitamos redistribuir toda la parte para hacer una buena oxigenación, pues aumenta la contractibilidad cardíaca. Esto, no me acuerdo si les hacen ustedes, seguro, sí. Más adelante les voy a decir. El gasto cardíaco, ¿por qué disminuiría? Por la pérdida. Definición de gasto cardíaco, otra vez. Bien, el volumen se va a reducir, entonces por eso hay una disminución del gasto cardíaco y la poscardia se incrementa. ¿Por qué? Tono periférico. ¿Por qué? Porque va a tratar de incrementar la velocidad del flujo, pero más no se va a poder lograr debido a la disminución del volumen. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que yo siempre les he dado, pero no me acuerdo si les he dado a ustedes, ¿qué pasaría si hace todas estas acciones, qué sé yo, alguno de ustedes se enamora de alguien que le encanta ir a las discotecas del Prado y los apuñalan a ustedes porque las discotecas del Prado son peligrosas? Entonces, si ocurre esta situación, ¿qué proceso de retroalimentación pasaría en el paciente? Ahí los he agarrado, ¿no? Retroalimentación. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, pero ¿por qué estaría positiva? No has dicho retroalimentación positiva, ¿por qué? Este proceso podría llevarlo a... Eso bien se graba, ¿no? Pero no recuerda por qué es positivo. Ya, la retroalimentación positiva te puede llevar a la muerte, pero ¿por qué? ¿Por qué la retroalimentación positiva puede llevarte a la muerte? ¿Por qué es retroalimentación negativa y por qué es retroalimentación positiva? El efecto de la retroalimentación negativa técnicamente es negativo, ya técnicamente es negativo, y el efecto de la retroalimentación positiva técnicamente es positivo. Pero entonces, ¿por qué la retroalimentación positiva te lleva a la muerte? Porque el efecto positivo va a ser el aumento de la contractilidad cardíaca, mayor, vamos a bombear más sangre como tal. ¿Cuál es el problema? El aumento del tono periférico más el aumento del gasto cardíaco, ¿qué va a hacer si estoy apuñalado? Más hemorragia. Bien, más hemorragia. Irónicamente me voy a desangrar aún más rápido y peor si el vaso es más grande, ¿ya? Entonces, por eso los shock hipovolémicos tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. En el shock cardiogénico, la etiología del shock cardiogénico nos dice que el infarto del miocardio, la miocarditis y la arritmia van a ser las tres principales, que en estos casos van a ir en los extremos. La precardia y la poscardia van a ir hacia arriba, mientras que la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco van a ir hacia abajo. ¿Por qué?
Ustedes que ya saben fisiopatología cardíaca, o digo fisiología cardíaca. Yo pienso que bueno, o sea, pues, se podría disminuir la contractilidad cardíaca porque en este caso más concretamente el infarto del miocardio va a haber una disminución de la perfusión de sangre del tejido cardíaco y por eso no se va a utilizar. Y los demás, el miocarditis, en las arritmias. Les he dicho la anterior. Les he dicho la anterior. Estás bien, pero te falta 3 palabras. Estás bien, solo te faltan 3 palabras para explicar los otros puntos. Elizabeth, ¿cuáles 3 palabras? Bien, fallo de bomba. El fallo de bomba, tanto en el infarto del miocardio, en la miocarditis y en las arritmias, pues ¿qué van a hacer? Hay una disminución de la contractilidad, esto va a ser una disminución del gasto cardíaco, entonces en un sistema de compensación va a incrementar la poscarga y la precarga, lo cual va a ser insuficiente, ya va a ser insuficiente. ¿Cuál era el problema de la miocarditis y las arritmias? Te puede llevar a una parada cardíaca, ya. El infarto agudo del miocardio, pues ni qué decirlo, igual te puede llevar a una parada cardíaca. Entonces, el sistema de compensación en esto va a ser un poquito más claro, va en relación a los trastornos o las disminuciones en los datos cardiovasculares. Mientras que en el obstructivo vamos a tener embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotor atención y el estado asmático, en la cual la precarga y la contractilidad cardíaca, estos pueden ir tanto hacia arriba como hacia abajo, depende de qué, si la afección es pulmonar o la afección es cardíaca, ¿ya? Mientras que el gasto cardíaco en todos los casos va a ir en disminución y la poscarga en un sistema de compensación va a ir hacia arriba. Ahora, ya hemos llevado la parte de la embolia pulmonar. ¿Por qué causaría alteraciones cardiovasculares? Fácil. Por la obstrucción del vaso podría ser, doctor. Ya, la obstrucción. A raíz de la obstrucción, ¿qué va a pasar? Una lesión. Algo un poquito más específico. Disminución del transporte. Ya, alteración del transporte hematogaseoso. ¿Qué pasaba en este caso? La relación ventilación-perfusión, ¿qué pasaba? Se llevaba hasta el infinito. Bien, podía llevarse hasta el infinito. ¿Por qué? Porque la concentración de CO2 siempre va a estar ahí presente, pero no va a poder cambiar. Porque los gases van a poder ir toda la parte normal a través de la zona de conducción y en la zona respiratoria, mientras que a través del taponamiento que vamos a tener, o el émbolo, perdón, pues ya no vamos a tener un intercambio hematogaseoso adecuado, por el cual a través de la disminución del intercambio hematogaseoso, ¿qué va a pasar? Tal cual te dice la definición de shock. Una perfusión tisular inadecuada, ya en el otro decía hipoperfusión tisular. Acá dice perfusión tisular inadecuada, ¿ya? Cada vez vamos a tener menor o una alteración de la perfusión tisular inadecuada en todos los tejidos. Entonces, y el último, en el shock distributivo, vamos a tener a la sepsis, lesión medular y anafilaxia, que dentro de estos tres vamos a tener a los otros que mencionábamos, que en el caso de la sepsis, pues también lo vamos a conocer con otro nombre, que va a ser shock séptico, ¿ya? Que esto nos va a llevar al shock séptico. Lesión medular. Les he dicho la primera clase. Bien, shock neurogénico. Y anafilaxia. Shock anafiláctico. Bien. Entonces, en la parte de fisiopatología, vamos a ver que está un poquito más ordenado el tema del shock. Es decir, el shock distributivo va a abarcar a los otros shocks que habíamos visto, y en este caso, en la precarga vamos a ver una disminución en todos los tipos de shock distributivo. En la contractilidad cardíaca vamos a ver un incremento, en el gasto cardíaco va a variar dependiendo si sea el shock neurogénico, shock séptico o shock anafiláctico.
y la precarga va a estar disminuida. Entonces, en estos casos, esto no lo voy a mencionar todavía porque no estoy en farmacología, ¿ya? Entonces, todos estos casos va a llevarnos a que la importancia cardiovascular va a ser esencial para poder entender todos los tipos de shock, ¿ya? La cardiovascular va a ser la parte esencial de los shocks. Lo que nos dice el libro, la parte cardiovascular es la parte más esencial que vamos a tener. Podemos tener otro tipo de manifestaciones clínicas en el shock. Sí, la biopatología celular y orgánica también nos dice que puede ser una característica de las alteraciones en la cual el shock hipovolémico a través de un trauma va a causar vías de activación, ¿cuáles? Principalmente las citocinas, ¿ya? En la cual vamos a tener una defensa celular y a través de estos vamos a tener diferentes procesos que van a ser fagocitosis, apoptosis, mayor cantidad de lactato, acidosis, formación de eros, etcétera, etcétera. La activación del sistema de complemento a través del C3b, C3a, C5a, en la cual va a ser la activación de la parte de las citocinas para la defensa celular, para que tengamos apoptosis, mayor secreción de neutrófilos, etcétera, etcétera. A través de la vía de la coagulación también vamos a tener una activación, ¿por qué? Porque es un trauma, ¿verdad? Y a través del sistema nervioso central para la activación del sistema nervioso autónomo, principalmente la vía simpática. ¿Para qué? Vamos a ver que al final de todo este proceso vamos a ver la alteración de la microcirculación, la disfunción de los órganos, un proceso inflamatorio en la cual este proceso inflamatorio a través de la destrucción de los tejidos nos lleva a un proceso de hipoxia. ¿Por qué? Vamos a tener una perfusión inadecuada, perfusión tisular inadecuada a partir de la biopatología celular y orgánica. Entonces, no solamente tenemos que pensar que la hemorragia, lo que les decían en la charla de PMB, en el seminario, no solamente tenemos que pensar en que está perdiendo sangre, sino también en qué. Sino también en qué. Aparte de que cuesta la sangre y demás, eso ya lo hemos dicho varias veces, que una doctora era la que específicamente hablaba de esto. Si tenemos la vía del complemento activada y tenemos la vía de las citocinas activada, ¿qué deberíamos hacer? Varios proinflamatorios. ¿Qué más deberíamos hacer? Proinflamatorio. Proinflamatorio. ¿Cuál es el problema de que tengamos una activación constante en la parte de los proinflamatorios? ¿Ya hemos llevado eso? ¿Ya? Sí. Ahí, Liz, Dani. ¿Qué? Sí, SIRS, ¿qué era el SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Entonces, si hacemos lo que la doctora, y eso me acuerdo bien, lo que la doctora decía, listo, lo han apuñalado, el cirujano ha cerrado la herida, el de medicina interna le ha dado paquetes globulares. ¿Cuál sería el problema después de eso si es que ha estado por mucho tiempo con la hemorragia? Y además en el acto quirúrgico también ha sangrado, obviamente. ¿Cuál sería el problema? Toda esta biopatología celular y orgánica. Esto va a continuar y a pesar de haber hecho la resolución del traumatismo y evitar el shock hipovolémico, pues esta vía puede llevarnos a un shock hipovolémico de todas maneras, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha reducido la volemia, no es que le pasemos 20 paquetes de sangre y la volemia va a estar totalmente normal, eso ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, también tenemos que ver la biopatología celular y orgánica.
Si tenemos una alteración debido a, inclusive en el shock séptico, la activación es mucho más directa. Ya habíamos visto la resistencia del organismo frente a agentes infecciosos, ¿verdad? Entonces, por este motivo, tenemos que tener cuidado en la biopatología celular, en el shock. No solamente debemos pensar qué ocurre a través de si es shock neurogénico, shock séptico, etcétera, etcétera. La genética nos puede dar trastornos tipo shock. ¿Nos puede dar shock por genética? Sí. Es lo genética, ¿no ves? Sí, entonces saben bien. Les digo dibuje. ¿Cómo que no? Eso es genética. ¿Cómo es? ¿La genética nos puede dar shock? Sí. ¿Cómo? Has dicho que sí. Con problemas cardíacos. ¿Cómo? Por problemas cardíacos. ¿Qué? Shock, como tal. Hay factores genéticos que, asociados con la biopatología celular o asociados con alteraciones cardiovasculares, puede llevarnos más rápido al shock, más no hay factores genéticos que te den shock. ¿Por qué? El shock no es una patología como tal, sino que es una complicación a raíz del origen de una patología. Entonces, por eso la parte genética te dice que hay factores genéticos en los cuales pueden incrementar la probabilidad de que llegues al shock mucho más rápido que otros. Por eso hay pacientes que tenemos que tener mucho cuidado, en los cuales no los tenemos que dejar así nomás, porque pueden llegar a un shock mucho más rápido y por el cual la disfunción multiorgánica puede ser mucho más rápida. El trastorno genético sería muy frecuente, no. Se da uno en 200,000 o 250,000, creo. Es muy raro, pero puede pasar. Entonces, el factor genético también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? De aquí, ¿quién ha hecho un perfil genético? O sea, a sí mismo.